Nosotros arrancamos esta campaña con muchísima fuerza, con muchísima ilusión, con poca voz, como podéis comprobar, pero con un eje que está muy claro, que es Extremadura. Y por eso vamos a recorrer cada pueblo, cada comarca, vamos a estar con la gente, vamos a estar para la gente, porque nuestro objetivo es consolidar ese proyecto de cambio que comenzamos hace prácticamente 2 años y medio. Yo creo que hemos demostrado durante todo este tiempo que otra Extremadura es posible. Nosotros hemos venido aquí a apoyar a agricultores, a ganaderos, al campo, al mundo rural, a crear empleo, a traer inversión, a mejorar nuestros servicios públicos, a defender la igualdad, y es lo que hemos venido haciendo durante todo este tiempo. Hemos demostrado, en una región como la nuestra, acostumbrada a ser la última de la fila, que Extremadura puede liderar. ¿Quién nos iba a decir hace 2 años y medio que íbamos a ser la región que liderara la bajada de empleo en nuestro país? ¿O quién nos iba a decir que íbamos a ser la comunidad autónoma que más avanzara en un año en competitividad fiscal? ¿O quién nos iba a decir que íbamos a estar por debajo de la media en el tiempo de espera para las personas en situación de dependencia? 81 días menos desde que llegamos al Gobierno esperan las personas en situación de dependencia, entre otras cosas porque aquí, en esta ciudad, en la ciudad de Mérida, hemos creado, hemos abierto, hemos puesto en marcha un nuevo centro de atención a la discapacidad, un nuevo CADES, tal y como prometimos. En definitiva, somos un Gobierno de hecho, somos un Gobierno de realidades, un Gobierno que cumple, y lo que queremos es que el próximo 21 de diciembre pues la gente vaya a votar, vaya con mucha ilusión, con muchas ganas y siendo muy consciente de lo que tenemos entre manos y de lo que está en juego, que no es otra cosa que el futuro de nuestra región, que es lo que más amamos, el futuro de nuestros hijos y de nuestras hijas, de nuestros padres, de nuestras madres. En definitiva, que confíen en nosotros, que somos gente que lo único que queremos es trabajar en libertad para seguir transformando Extremadura y poderla llevar al lugar en el que merece estar. Por tanto, el próximo 21 de diciembre yo lo que pido es la confianza de los extremeños, porque no les vamos a defraudar.